Pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Yo quiero que abra en su Biblia, por favor, en el libro de Lucas 15. Y que la tenga abierta por ahí. Hoy tenemos un tema que se llama Volver a casa. Volver a casa. Quiero, antes de empezar, como meternos un poco en el contexto de esta historia, de lo que vamos a ver hoy, de lo que vamos a tratar de entender hoy. El volver a casa tiene que ver con una historia que el Señor contó. Jesús llegó a la tierra en el momento donde habían grandes estudiosos de la ley, o sea, de la palabra de Dios. Había gente experta, se llamaban fariseos. Eran estudiosos, eran maestros. El fariseo, ahora tal vez la palabra se relaciona con que es algo malo. Yo me acuerdo que cuando uno, por lo menos en mi país, lo querían ofender, le decían este fariseo, ¿verdad? Entonces está asociado, pero realmente un fariseo era una persona altamente educada. Eran personas que desde niños los venían formando en la palabra de Dios, se hacían expertos en lo que era la palabra de Dios, y eran personas de muy buen proceder, tenían muchas exigencias, muchas normas. Entonces eran personas que se hacían sumamente religiosos, tenían una religiosidad enorme, pero normalmente su testimonio era bueno. Normalmente el fariseo era una persona que no lo encontrabas haciendo cosas malas y que conocía la palabra de Dios. Pero eso no basta. Nosotros podemos ser expertos en teología. Nosotros podemos saber todo. Podemos portarnos muy bien. Pero eso no cambia nuestro corazón. Porque la relación con Dios va más allá del conocimiento humano. Entonces, cuando Jesús llega, el sistema que habían eran sinagogas, o sea, así se le llamaba a los templos en esos tiempos. Entonces en la sinagoga se paraban los fariseos, o los sacerdotes, o los saduceos, dependiendo cómo la tuvieran, y abrían los rollos y comenzaban a dar grandes explicaciones, pero profundas explicaciones de la palabra de Dios, tan profundas que nadie entendía nada. Yo no sé si usted ha escuchado a esos predicadores que uno se queda con la boca abierta y dice, qué bárbaro ese hombre para saber, pero no entendí nada. Usó unos términos que no sabe ni de qué está hablando, es que es demasiado profundo. Bueno, pues así iba la gente a las sinagogas y ellos comenzaban a decir, ¿y cómo está en el libro de Isaías? Y hacían toda una explicación profunda y la gente nada más decía, qué bárbaro, ¿cómo saben? Y se paraba otro fariseo y explicaba más. Pero Jesús llega y les quiebra el sistema de enseñanzas. Y Jesús se identifica con la gente e impone un nuevo estilo de enseñar. Y comienza a enseñarle al pueblo de la forma más fácil. ¿Cómo aprendemos nosotros? Nosotros aprendemos porque normalmente nuestra mamá o quien nos crió pacientemente nos iba enseñando. Y nos iba enseñando con ejemplos, ¿verdad? Nos iba enseñando con historias. Nos iba enseñando cómo una matita, cómo se sembraba la semillita y comenzaba a crecer. Entonces el Señor saca la esencia de la explicación básica y la comienza a trasladar al pueblo. Entonces, para explicar algo que era muy difícil de explicar, lo hacía a través de una pequeña historia. A eso se le llaman parábolas. Entonces cuando la Biblia nos dice, y habló sobre lo que era un cuento, una pequeña historia, para de una forma bien simple poder explicar algo bien profundo. Entonces la parábola no se queda en la simpleza, se queda en la profundidad, pero que se le queda clarito y se dice, mira, sí es cierto. Entonces en el momento y en el contexto donde estamos, el Señor está hablando y comienza a hablar sobre una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo. ¿Verdad que posiblemente todos hemos escuchado algo de hablar del hijo pródigo? A veces cuando alguien teníamos tiempo de no verlo y volvió ahí viene el hijo pródigo, ¿verdad? Hay películas y hay todo esto. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la parábola del hijo pródigo, o sea, sobre el cuento, pero principalmente sobre qué quiso Jesús explicarnos a través de ese cuento. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que nos sirve de esa historia?
Y lo primero que yo le hago es la pregunta: ¿qué es una persona pródiga? Hablábamos en el grupo de Berea un día de estos, ¿verdad? Decíamos, nosotros necesitamos hasta saber manejar términos bíblicos, porque a veces pues los repetimos y no sabemos qué es, ¿verdad? Y les ponía yo una ilustración de un chiste, no sé, dicen que fue real, de alguien que estaba orando para liberar a un endemoniado. Y le decían, en el nombre de Jesús fuera. Y el endemoniado le decía, no salgo, ese pleito, ¿verdad? Entonces ya el hombre, como no podía, sacó la Biblia y dice, pues la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús podemos hollar serpientes. Y el endemoniado se le cayó y dice, ¿y qué es hollar? Y el hombre no sabía que era hollar. Dice, cállate en el nombre, y a lo mejor no me meto en ese enredo, ¿verdad? A veces nosotros decimos palabras que hemos escuchado y no sabemos su significado. Y qué vergüenza que nos pregunte a alguien algo que no. Entonces, ¿qué es pródigo? Yo siempre pensé que pródigo era alguien pues arrepentido, alguien que volvía, alguien triste. Y pródigo más bien es una persona que tiene demasiado. El que tiene demasiado pero que malgasta lo que tiene. Una persona pródiga es una persona que por diferentes cosas logran tener mucho, pero logran tener mucho que lo malgastan. Por decir algo más moderno, pues como un narcotraficante, ¿verdad? Una persona que se mete en estos negocios, ¿verdad? Que llegan a tener muchísimo, pero muchísimo, y ya después no hayan ni qué hacerlo, porque todo a como lo reciben lo malgastan, y lo malgastan en fiestas, y lo malgastan en esto y lo otro, y eso es una persona pródiga, es un despilfarrador, es un gastador de lo mucho que tiene. Y el Señor está hablando, y cuando Él les va a hablar del hijo pródigo, es porque los fariseos, esos que andaban detrás de Jesús, tenían ciertas inquietudes sobre Él. En Lucas 15:1 dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Los fariseos, como vivían pues picados, no sé si ese término me lo entienden, como intrigados por Jesús, siempre estaban viendo a ver qué le criticaban, qué le encontraban de defecto. Entonces de pronto vieron y dicen, qué raro es este Jesús, que es de buena familia, que se supone que es un maestro de la ley, que se sienta a conversar con pecadores y publicanos. ¿Por qué? Porque los publicanos en ese tiempo era la gente más detestable que existía en todo Israel. Un publicano era un tipo malo. Los publicanos eran recaudadores de impuestos de los hermanos israelitas para dárselo a los que los estaban invadiendo, que eran los romanos. Entonces era como un traidor a la patria. Y aparte de eso, los publicanos siempre, si yo tenía que cobrarle a César el 10% de impuestos, como yo tenía como publicano la protección del ejército, entonces yo le cobraba el 25% y yo me dejaba el 15% y les daba, y él tenía la obligación de pagar. Si él no me lo pagaba, yo le echaba al ejército y lo echaban a la cárcel. Entonces era terrible tener que enfrentarse a un publicano, porque era de la gente más despiadada con sus propios hermanos, ladrones, y vivían en extrema abundancia. Pero al igual que el que vive en extrema abundancia no disfruta de ella porque se va quedando solo, pues igual los publicanos se quedaban completamente solos. Entonces ellos, para poder hacer fiestas y para poder disfrutar de lo que tenían, contrataban prostitutas. Muy parecido al narcotráfico, ¿verdad? Que llegan a tener tanto dinero, pero no tienen con quién compartirlo, ya nadie se les arrima, no, nadie va a sus fiestas, entonces tenían que contratar prostitutas, grupos musicales para prácticamente comprar un rato de alegría y de bienestar. Entonces, cuando el judío normal, que vivía escaso, de pronto veía al publicano
que tenía 3 días de estar en una fiesta ahí se habían traído a José y a la del barrio. ¿Cuál es la del barrio? Paquita, la del barrio. Se habían traído los mejores cantantes y saber que lo estaban haciendo con la plata que le habían robado al pueblo, y esos despilfarros de licor y toda esa alegría que compraban, eso irritaba el corazón del pueblo. O sea, ser publicano era ser lo peor de lo peor de lo peor. Entonces los fariseos se molestaron mucho, decir, ¿cómo es que Jesús, que dice que es tan bueno, anda con ellos? Porque nosotros somos estudiosos de la ley y nosotros no nos mezclamos, porque nosotros somos santos, y este que se dice santo se sienta con los más malos. Cuando Jesús les escucha murmurar, porque seguro se sentaban y decían, va a ser el Hijo de Dios, vean como está muerto de risa con los maleantes esos. Y en las murmuraciones decían, claro, seguro es que ellos son los que le financian el ministerio, seguro anda con ellos a ver cuánto agarra de plata. Y comenzaban a hablar, es que nadie se va a juntar con un fariseo con un publicano, porque son malos, y este Jesús se las trae. Y ellos comenzaron a murmurar. Entonces Jesús, donde se da cuenta de la inquietud, le dice, les voy a explicar algo, y se los voy a explicar con 3 parábolas. Y comienza, y primero les narra uno sobre la oveja perdida, después les narra otro sobre una moneda perdida, y después le narra otro seguidamente sobre el hijo pródigo. Y el tema de hoy es el hijo pródigo, aunque las 3 parábolas están entrelazadas, tienen un sentimiento especial. Y quiero leer para ustedes la historia en Lucas 15, del 11 al 32, si me pueden seguir. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue del país lejano, a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con comida de las que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, y salió corriendo al encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traiga la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y las sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo. Al volverse se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y preguntó, ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió, y papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega tu hijo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, y se ha perdido, pero ya lo hemos encontrado. Quiero remontarme antes de esta historia.
porque la historia está bastante completa. ¿Qué pasó antes de esa historia? Bueno, un padre vivía en una hacienda, un padre muy poderoso y muy rico vivía en una hacienda y tenía 2 hijos. Vivir en una hacienda con un padre muy rico y muy poderoso, todo tomándolo pues en el mejor de los casos, pues ahí lo tienes absolutamente todo. Imagínese usted viviendo en una hacienda con su padre multimillonario, con sirvientes, con lujos, con comodidades, comiendo lo que quiera. O sea, ahí se puede ser el hombre o la mujer más feliz del mundo. Pero lo que pasa es que vivir en la hacienda del padre tenía ciertos problemas. Vivir en la hacienda del padre, pues había que levantarse temprano, había que bañarse, había que ir a trabajar, y lo principal, había que obedecer las órdenes del papá. Entonces, para este muchacho, el vivir en la hacienda donde lo tenía absolutamente todo, se le convertía en algo muy difícil y desagradable, porque tenía que obedecer, tenía que ajustarse a las reglas de vivir en la casa. Vivir en la casa del padre es una bendición, pero hay que someterse al estilo de vida que se tiene que vivir en la casa del padre. Para nosotros obedecer es antinatural, va en contra de nuestra naturaleza. Por el pecado original, ¿se acuerdan el pecado de Adán y Eva? ¿Qué fue? Desobedecer la orden que Dios les dio. Les dijo, de todos los árboles que hay aquí pueden comer, excepto de este. Y de ese comieron. A partir de ahí se envenena la línea humana. Y la palabra de Dios dice, así como el pecado entró al mundo por un solo hombre, pues por un solo hombre también entra la salvación. Entonces todos nacemos de alguna forma contaminados con el pecado original, que es la desobediencia. Por eso es que es tan fácil desobedecer. Por eso es que es tan tentador desobedecer. Si pregunto acá y ustedes me lo dicen con sinceridad, es bonito desobedecer. Es hasta emocionante. No toque eso. Y es que es una sensación tan bonita tocarlo, ¿verdad? Y hemos visto el montón de programas que hacen, que ponen un piano y que dicen no tocar. Y ponen una cámara, ¿verdad? Y el que entra directo al piano, ¿verdad? Y por lo menos le hace así, lo toca y siente un placer enorme en desobedecer. ¿Quién le enseñó a desobedecer a sus hijos? Lo traían de fábrica. O sea, usted no tuvo que decir, vea, le voy a dar clases de desobediencia. No, solitos. Desde muy niños, desde muy bebés. Mi amor, no toque y ¡pa! Lo toca. Y ahí es donde comienza todo nuestro proceso disciplinario, es tratar de que nuestros hijos obedezcan. Pues obedecer es antinatural. A nosotros siempre nos va a traer placer y gusto desobedecer. Dice la palabra de Dios que las aguas hurtadas son dulces al paladar. Cuando hacemos lo malo, trae una linda sensación. Cuando a veces alguien presumiendo dice, ¿sabe cuánto duré de aquí al aeropuerto de Dallas? 2 horas y media. Y lo dicen como con una emoción. 2 horas y media, ¿de verdad? ¿Sí? Pero es que iba. Y lo contamos como héroes, ¿verdad? Y no, ni la policía ni nada, es que ya yo sé dónde están. Desobedecer es bonito. O sea, para nosotros, en nuestro cuerpo pecaminoso, hay una tendencia a la desobediencia muy fácil. Nosotros no queremos ser gobernados por nadie. El hijo no quiere ser gobernado por el padre. El hijo, cuando llega a cierta edad, comienza a confrontar a su padre. Y casi que vuelve a ver al padre como que el padre es un ignorante o un tonto. Y todos los que somos padres hemos tenido hijos, ¿verdad? En la adolescencia, sabemos que ya llegan los hijos, o uno cuando fue, uno siempre creyó, es que mi tata no está en nada, es que no sabe, es que es muy anticuado, no sabe cómo es la cosa. Ya después cuando le toca a uno por ahí, uno decía, mira, mi tata tenía razón, ¿verdad? Ya cuando le está tocando, mira, papá tenía razón.
Es que lo ven a uno viejo y creen que uno nació viejo, pero uno fue joven. Uno sabe lo que es. Entonces, la desobediencia nos lleva a tomar decisiones de no someternos a nada. Y esto fue lo que pasa con este muchacho que no quería adaptarse a las exigencias, aunque eran muy beneficiosas, y le dice al padre de pronto, quiero irme de la casa. No, perdón, quiero mi herencia. Quiero lo que me corresponde. El padre le dice, bueno, pues ya usted es un hombre, ya usted toma las decisiones que quiera, y le entrega una gran herencia a los dos. Cada uno hace. El mayor se queda viviendo en casa y el otro dice que rapidito se va. Rapidito se va. Y yo me imagino que cuando ese hombre se va con su herencia, seguro se sentía el hombre más feliz del mundo. Y yo me lo imagino, si hubiera sido hoy, en un Ferrari, ¿verdad? Con unas maletas, con un montón de tarjetas, a disfrutar. Dice que se va a otra ciudad y comienza a disfrutar en grande, a divertirse. Se mete a los prostíbulos, contrata prostitutas. Vea, cuando usted tiene mucho dinero, a usted le sobran amistades, pero le sobran. Cuando una persona tiene, y más cuando es pródigo, cuando es despilfarrador. Yo tenía un amigo cuando yo era malo, ¿verdad? Que ese hombre tenía bastante dinero, tenía una empresa, pero cuando se emborrachaba era el hombre más bondadoso del mundo. Entonces uno andaba viendo a ver dónde estaba, o sea, apellido Bolaños, y le decía, ¿dónde está la bola hoy? ¿Por qué no llegaba a donde bola? Y tomaba gratis toda la noche. Es más, lo montaba en un taxi y le pagaba al taxista, porque ese bola era nuestro rey. Mientras tenía dinero, ¿verdad? Cuando tienes dinero, cuando puedes disfrutar y hacer que la gente disfrute, tu vida se te llena de amigos. Siempre sobra quien esté contigo. Entonces es muy bonito sentirse aceptado. Es muy bonito, como muchos han hecho o hacíamos, llegar a un bar y decir, yo invito toda la próxima ronda, y todo el mundo le aplaude, ¿verdad? Ese hermano sí me convence. No, yo pago. ¡Wow! Nos hace sentir aceptados, nos hace sentir bien, nos hace sentir que nos aman. Cuando está despilfarrando, usted se siente querido por todo el mundo, por todo el mundo. Es que si no llega fulano, ese es el alma de la fiesta. No es el alma, es el Paganini. Es el que paga todo, por eso es que lo queremos invitar. Ay, no, mi hija cumple 15 años bueno, hay que hablar con el padrino tal. No es el que más la quiere, es el que más plata puede poner. No, ese llama un ternero y una vaca y 2 leones y... El dinero abre puertas y después se cierran cuando no está. Y el hombre comienza y vacila y esto, pero todo se va gastando. Y dice la Biblia que este muchacho llegó el momento donde se le comenzó a acabar todo, donde se le comenzó a gastar todo lo que tenía, y llega una crisis al pueblo donde está viviendo y comienzan a verla mal. Lo primerito que pierdes cuando pierdes tu dinero son tus amigos, los que estaban acostumbrados a sacarte dinero, los que te invitaban porque usted era el que ponía el dinero, esos que te abrazan, mi amigo, mi hermano, ya no los ves ni en el Facebook, se desaparecieron. Y el hombre se queda solito y comienza a ver, bueno, ¿y ahora de qué como? ¿Y ahora cómo visto? Ya me echaron del hotel, no hay trabajo, aquí hay una crisis enorme, y comienza a sufrir la soledad de un despilfarrador. Y yo he visto, y posiblemente usted sabe, historias parecidas de personas que despilfarraron todo y terminaron en la pura miseria. Porque ya no llegaron los amigos a decir, nosotros lo vamos a mantener a usted toda la vida.
nosotros vamos a darle casa y alimento y ropa para que usted viva, porque usted fue muy bueno con nosotros. No, ya toca la puerta de tus amigos, dice, no, mira, es que estamos pasándola muy mal, nosotros también, y te vas quedando. Dice que este hombre comenzó a pasarla mal, y mal, y mal, y mal, extremadamente, hasta que llega al peor nivel. Cuando él tiene que ir a pedir trabajo a un lugar donde cuidan cerdos, a una porqueriza, tiene una intención el Señor Jesús de poner eso, porque los judíos no comen cerdo. Los judíos por ley consideraban que el cerdo era el animal más asqueroso y despreciable de todos los que habían sobre el planeta. Qué tontillos, ¿verdad? Tan ricos que son los chicharrones. Entonces, para que a un judío le mencionaran un cerdo, le estaban mencionando lo más asqueroso que podía haber. Inclusive los enemigos, los filisteos, los judíos se burlaban, esos comen cerdo. O sea, era algo que no cabía. Entonces, para un judío, tener que ir a trabajar cuidando cerdos era llegar al nivel más bajo que podía llegar un ser humano. Para nosotros tal vez no. A lo mejor yo me voy a una finca, a un rancho, y me ponen a cuidar cerdos y nada más, se están poniendo gorditos, me lo como en diciembre y ya no me va a afectar mucho. Pero para un judío solo tener un cerdo cerca era apestoso, era insoportable, era contra su naturaleza. Entonces este muchacho de un momento a otro está de frente a algo que va contra su naturaleza. Porque es que el que despilfarra no solo pierde todo lo que tenía, sino que comienza a perder sus valores y sus principios. Tuve un amigo que era bien inteligente en el colegio y llamaba mucho la atención porque era de esos muchachos como que destacan. Siempre venía su ropa, aunque era un uniforme, su ropa era de la mejor que teníamos, todos. Su corte de cabello era a lo moderno, era un tipo fino y llamaba mucho la atención. Y yo recuerdo una vez que yo estaba en un bar, que llegó un mendigo al bar y llegó y se me arrimó y me dice, sin dientes. ¿Saben cómo era la gente sin dientes, verdad? Sin dientes. Y me dice, pan y agüita. Yo volví a ver la cosa esa que me estaba hablando. Pan y agüita, ¿cómo está? Era el muchacho aquel, hecho un solo desperdicio. Andaba sucio, hediondo, lo habían consumido las drogas, el licor, le temblaba, yo no lo podía reconocer. ¿Y de dónde me conoces? Añagüita, me decía. Yo era tu compañero de colegio. Duré gran rato porque cuando desperdiciamos todo, no solo perdemos lo que tenemos, sino perdemos de lo que estamos hechos. Y ese hombre perdió no solo el dinero, sino perdió sus valores, sus principios, su moral. Poco tiempo después, apareció muerto en una de las aceras cerca del bar. El consumo de drogas era tan exagerado que lo secó y lo mató. Y ahí se acabó la historia de este prospecto que uno pensaba que iba a ser por lo menos diputado. Dice, es que ese muchacho las tiene todas para vencer. Dice la palabra de Dios que es que el enemigo viene a matar, robar y destruir. Y si no nos ponemos vivos, rapidito nos tiene en ese nivel. Lo que pasa es que cuando estamos en el tiempo de la despilfarración, creemos que nunca va a llegar ese tiempo. A mí no me va a pasar eso. Iglesia, a nosotros nos puede cambiar la vida de un día para otro. Todo lo que tienes de un día para otro puede acabarse. Todo. Tu esposa, tus hijos, tu casa, tus ahorros, tu carro, todo. De un momento a otro pasó algo y quedaste sin nada. Y si no tienes valores por dentro, hasta ahí llegó tu vida. Porque vivías desde el pilfarro.
porque vivías de lo bonito. Cuando este hombre está sentado entre los cerdos cuidándolos, dice la palabra de Dios que él veía cómo llegaban los otros sirvientes a echarles algarrobas, o sea, desperdicios a los cerdos. Y llegó a un nivel tan desgraciado que él deseaba comer de lo que le estaban dando a los cerdos. Era tanta el hambre que él deseaba poder comer de lo que estaban comiendo los cerdos. Según la palabra de Dios dice que no comió porque no le dieron. Y a lo mejor dice, no me das un pedacito de eso que le vas a dar al cerdo. No, eso es para los cerdos. El peor de los estados, donde muchas veces Dios permite que lleguemos ahí, porque si no llegamos ahí no reaccionamos. Porque era ese hombre inteligente, ese muchacho lleno de juventud, lleno de sagacidad, lleno de amigos, lleno de dinero, que pensó que la vida era siempre así y despreció los principios y los valores. Y cuando está ahí, comienza a meditar y decir, saber que en la casa de papá, aún los más sencillos trabajadores tienen comida y tienen donde dormir. Aún los más pobres están mejor que yo. Y yo aquí en esta condición, muriéndome de hambre, cuidando cerdos y queriendo comer lo que ellos comen. Y reacciona. Y piensa y dice, no, yo voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no me acepte como hijo, permítame vivir aunque sea como un jornalero. Es que vivir así es mejor que cualquier cosa. Me estoy muriendo, se me está acabando. La relación del hijo pródigo con nosotros es más parecida de lo que a veces nosotros pensamos, porque nosotros hemos tenido una herencia de Dios. Cada uno de nosotros se nos ha repartido una herencia de parte de Dios. Y no nos damos cuenta cómo la estamos malgastando. Para algunos, la herencia que malgastan hoy es la juventud. Y por eso es tan difícil con los jóvenes. Y de pronto el joven hace lo mismo del hijo pródigo y dice, yo no tengo que hacerle caso a nadie. Y se comienza a autoliberar. No, yo ya no quiero hacerle caso a papá y a mamá. Yo vivo con mis propias reglas. Y para peores, aquí tenemos un estado condescendiente con esa estructura que desintegra la familia. Donde que un muchachito ya de 16 años puede ir a una corte a denunciar a sus padres y yo quiero vivir solo y que me den una pensión y dependiendo del juez se lo puede otorgar. Pero ¿sabe cuál es el problema con la juventud? Que la juventud se acaba. La muchacha esta que es preciosa, que es linda, que sabe que le gusta a todos en el colegio, que en Facebook tiene todo tipo de admiradores, que pone una foto suya y al ratito tiene 200 likes. ¿Conocen de esas? Yo sí. Yo digo, qué raro, yo pongo un versículo bíblico y me cuesta llegar a los 10 likes. Ni los hermanos de la iglesia le ploen. Eso no es importante. Pónganme el like para no sentirme tan mal. Y hoy esta bandida se sienta, cruza la pierna, que se le ve así toda la pechuga. No, la pechuga está arriba, ¿verdad? Es que cruzó la pierna muy alto. Es que me acordé de un chiste familiar, pero es prohibido contar. Y se sienta y ¡pum! Saca una foto, la pone, a los 15 minutos, 220 likes. Entonces esa mujer se siente lo último. Y ahí están el montón de admiradores, poniéndole de todo.
Y hermosa sin H. Te amo, dame tu número. Y ella se siente la mujer más, y ustedes saben que no puedo decir las otras cosas que le ponen por respeto, pero se siente la mujer más deseada del ¿quién no? Y ahí están, el selfie del día. Y se abren un poquito aquí para que el selfie sea más atractivo. Y si ven que está bajando mucho los likes, entonces tienen que ponerse en el agua una falda más corta. Y algunas se exponen y se venden porque están gastando su juventud. Y esa mujer se siente la mujer más linda del mundo. Pero ¿sabe cuál es el problema de esa belleza? ¿Qué pasa? Que llega el momento donde ya no la tienes. De pronto a la muchacha le sale aquí una patita de gallo. Su cuerpo ya no es igual. Y ya la chiquilla que llegaba al baile y le hacían fila, ya no llega al baile, más bien tiene que ver a quién saca a bailar. Yo he visto y vi tantas mujeres tan lindas, tan codiciadas, y después andar detrás viendo a ver qué agarraban, porque se habían gastado su belleza, porque la habían despilfarrado, y muchas de esas se convirtieron en solteronas. Y mientras otras ya tienen un hogar bonito y tienen una casa y tienen hijos y tienen sueños y de todo, la que jugaba de la muñeca quedó embarazada como 3 veces y no tiene nadie quien la quiera ahora. Y ahí se queja, pero no se acuerda cuando despilfarró la herencia que Dios le había dado. Puedes gastar tu juventud, puedes gastar tu belleza, puedes gastar hasta tu inteligencia, pero todo lo que nosotros tenemos se llaman dones de Dios. Los dones son regalos de Dios, herencia de Dios. Y todas estas cosas con el tiempo se van extinguiendo. ¿Cuántos no cuidamos la salud de jóvenes? Y hoy estamos padeciendo porque se nos acabó. Porque cuando éramos jóvenes creíamos que éramos eternos. A mí me decía Fernando, no, esa vida que usted lleve no le va a durar mucho, es que usted trasnocha. Yo soy nocturno, Señor. Entonces yo podía irme de fiesta, pasar toda la noche un puro vacilón, a las 6:30 de la mañana llegar a la casa, bañarme, para las 7 irme a trabajar. Yo lo hacía. Y ahí estaba todo el día cabeceando, ¿verdad? Pero ya a las 5 decía, ahorita me entono otra vez y va de nuevo, ¿verdad? Dígame que lo haga ahora. Ya a las 10 tiene uno la cabeza como una bola de boliche que se le va para un lado, para el otro, ¿verdad? Porque se te acaba. Y cuando se está acabando eso, uno cree que es eterno. Y mientras está uno en esa vida, está gastando dinero, gastando salud, gastando energías, gastando el amor de la esposa, el amor de los hijos. Y de pronto te encuentras a un hombre solo, que nadie lo quiere. Bueno, porque es que cuando era joven se encargó de despilfarrar todo lo que tenía. En mi país tienen, creo que en todos los países, pero tienen lugares para viejitos que nadie responde por ellos. Esos viejitos que el día del padre, el día de la madre, va a una televisora y les hace y dicen, aquí está don Fernando, para que nadie se sienta ofendido. Aquí está don Fernando, 86 años. Y este hombre en todo el año no tuvo una sola visita. Y entrevistan al viejito. Y el viejito comienza a decir, yo tengo 2 hijos y uno es doctor. Y el otro tiene tal empresa. Y nunca viene a verme. Y le ponen una música ahí como
para que uno se ponga a llorar. Y da lástima. Y uno dice, qué bárbaros, qué hijos. Pero es que muchas veces no cuentan la historia del viejito. No cuentan cuando ese viejito agarraba a la mamá del pelo y la pegaba contra el suelo delante de sus hijos. Cuando agarraba el salario entero y se lo tomaba en un fin de semana. Cuando tenía un amante. Cuando hacía lo que le daba la gana, porque era joven, porque era pródigo. Y es muy fácil verle ahora sufriendo las consecuencias de no haber sido prudente y agradecido y obediente al Padre. Entonces sí se ve mal. Y sabemos que sí está mal. Pero detrás de cada una historia triste, hay toda una historia que nos dice cómo llegó a ser triste la historia. Pero se nos olvida. Se nos olvida. El padre alcohólico que gastó todo el dinero. Que les cortaban la luz en la casa, que les cortaban el agua, que los echaban de la casa. Que por andar en sus borracheras y en sus fiestas fue a dar a la cárcel y su familia quedó desprovista. Y ya en la cárcel ahí sí ya no hay amigos, ya no llegan todos, nadie se le arrima. Gastando la herencia, gastando todo, porque creemos que somos eternos. Mentiras que nos ha metido en la sociedad. Es que la juventud solo hay una, hay que disfrutarla. Sí, disfrutarla, no despilfarrarla. No despilfarrarla. Disfrutarla conforme al plan y al propósito de Dios. Podemos disfrutar tantas cosas sin abusarnos de todo lo que Dios nos ha dado. De un momento a otro puede que ya no tengamos nada. Y nos vamos como ese hijo pródigo. Y hay tantas personas que ya de un momento a otro dicen, sí, yo la verdad es que yo fui como un animal. Yo no cuidé a mi esposa, yo no cuidé a mis hijos, yo no cuidé a mi familia. Yo por andar de fiesta en fiesta descuidé a mis hijos. Yo dejaba a mis hijos con quien sea con tal de irme un vacilón. Y usted no sabe la historia que después cuenta a ese hijo, lo que le pudo haber pasado en esas cosas. Cuando uno habla con muchachos abusados sexualmente, porque los dejaban en una casa nada más para quitárselos de encima, porque los papás se querían ir de fiesta todo el fin de semana y se animaban a hacer cualquier cosa, y de un momento a otro viene la factura. La gente comienza a pensar en que tenía un padre bueno, que tenía planes y sueños para nosotros, que nos dio su herencia, nos dio la juventud, nos dio salud, nos dio dinero, nos dio familia, nos dio cosas con las cuales podemos ser totalmente felices. Pero como despilfarradores y desobedientes nos gusta más todo lo que no se puede. Y como dicen por ahí, no hay almuerzo gratis. Ese muchacho hace tres cosas: recapacita. Después de que se recapacita y piensa que él tiene realmente un padre que lo puede sacar de esto, se arrepiente. Arrepentirse es cambiar la dirección. Usted puede escuchar una buena prédica y usted puede decir, todo lo que está diciendo el pastor es cierto, pero puede que nunca se haya arrepentido. Pero es que no, estoy demasiado joven. Las iglesias son para viejos. Las iglesias son para gente que ya no tiene nada que disfrutar. Yo tengo mucho que disfrutar. Yo quiero ir a gastarme todo lo que tengo. Nos vamos quedando sin nadie. Pero si nos arrepentimos, comenzamos a decir, yo quiero que mi vida cambie completamente. Después de que este joven se arrepiente, ¿qué hace? Emprende el viaje.
usted no hace nada con arrepentirse, sino comienza a caminar en el camino correcto. Usted puede decir: Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho, pero usted mañana va a tener la decisión de si lo va a seguir haciendo o no lo va a seguir haciendo. Y para eso hay que caminar. Y dice, me levantaré e iré. Y se fue a la casa del Padre. Cuando él llega a la casa del Padre, le habla al Padre y le da un secreto que el Señor Jesús nos da en esta parábola. Y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que quiere decir, todos los pecados que cometemos son contra Dios. Y si yo hoy le grito a mi esposa y la maldigo, estoy pecando primero contra Dios. Si yo hoy maldigo a mi hermano, estoy pecando contra Dios. Cada vez que yo actúo mal, yo estoy afectando la relación con Dios. Cuando ese muchacho viene y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti, el Padre ni se preocupa mucho. Y dice que de pronto el amor del Padre, el que siempre nos va a estar esperando, si no agarren a este muchacho y pónganle el mejor vestido, o sea, vuélvanle a dar la moral que él tenía. Viene lleno de harapos, viene sucio, vean, báñenlo, pónganle el mejor vestido. Dice que coloca un anillo a ese que se había gastado todo con prostitutas. Y el anillo nos está hablando de autoridad, nos está hablando de linaje. Y todavía al final dice: pónganle sandalias, porque en ese tiempo solo la gente de honra usaba calzado. Este no es un pordiosero, este es mi hijo. Y de un momento a otro, ese hijo, que todo lo que había hecho era malo, se convierte en un noble. Y el papá dice: busquen el mejor ternero, más de lo que aquí se va a armar una fiesta. Y cierra esa historia con lo que Jesús quería enseñarles, porque él como que les enfoca al final el hijo mayor, que en esa historia representa al religioso, al publicano, que le echa en cara al Señor: pero este que se gastó todo con prostitutas, diciéndole a Jesús: estos publicanos que se sientan con usted andan con prostitutas y se gastan todo. Nosotros a veces los cristianos nos hacemos tan religiosos que hasta queremos que haya gente que no se salve. Sí, porque no se merece el cielo. Porque ese desgraciado es tan malo, tan malo, tan malo, que ojalá que nunca se arrepiente para que se vaya directo al infierno. Que si una persona como usted o como yo, después de haber hecho tanto mal, se arrepintió y cambió su vida, hay un montón de gente que dice: es hipócrita, ahora sí, después de todo, porque el deseo es que no alcance misericordia. Y el Señor les está hablando ahí de los publicanos a través del hermano mayor. En esta iglesia, en el reino de Dios, todos somos bienvenidos. Todo el que llegue a la casa del Padre recibirá su vestido, su anillo y su calzado, porque no tenemos un Dios rencoroso ni que nos cobra lo que hicimos. Extrañamente tenemos un Dios de misericordia, que después de haberlo gastado todo, ni siquiera nos dice: bueno, vamos a ver cómo arreglamos eso. ¿Qué le tocó al hijo pródigo a partir de ahí? Vivir en la casa del Padre. Y ahora sí, al otro día, después de la fiesta, tenía horario para levantarse, y había que bañarse, y había que trabajar, y había que obedecer. A veces queremos venir a la casa del Padre nada más a que nos perdone, nos devuelva todo lo que tenemos para volver a irnos a gastar. Y eso es jugar con Dios. El que quiere gozar de la bendición y de la protección de Dios debe vivir en la casa del papá.
en la voluntad de Dios, en la obediencia de Dios. Póngase en pie, por favor. Posiblemente todos, en algún área de nuestra vida o en toda nuestra vida, hemos estado en este lugar. Nos apartamos de la voluntad de Dios. Le dimos rienda suelta a gastar todo lo que teníamos. Nos gusta hacerlo, lo que sabemos que no tenemos que hacer. Iglesia, pero cada día estás gastando tu herencia. Cada día estás gastando tu herencia. Que no tengamos que llegar a la casa del Padre con harapos, con nuestra vida acabada, de la peor manera, para ser levantados. Que sepamos vivir adentro. Hay tanto que disfrutar, hay tanto que vivir. Cuando un hombre y una mujer han sabido vivir correctamente en la casa del Padre y se reúnen con sus hijos, y hay amor, hay respeto, hay planes, hay alegría, hay sueños. Cuando el hombre viejo o la mujer vieja llegan ya a una edad donde viven de todo lo que sembraron y pueden recibir a sus nietos y a sus nietas y a sus hijos y a sus hijas y ser feliz y dar gracias a Dios y disfrutar la vejez. Ahí es donde se dice: valió la pena vivir en la casa del Padre, valió la pena someterse a Dios, porque todo en este mundo es efímero, todo en este mundo, todo se acaba. Cierre sus ojos. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, de todos los que estamos acá. Tú sabes, Señor, si nos hemos ido total o parcialmente de tu casa, si hemos desperdiciado o estamos desperdiciando tu herencia, si por dar espacio a la desobediencia estamos viviendo un tiempo bien divertido, pero que tarde o temprano traerá sus consecuencias. Lo único que tuvo que hacer el hijo fue arrepentirse e ir a la casa del Padre, donde Él siempre nos estará esperando, pero siempre, porque no es un Dios rencoroso. El problema le quedará a uno cuando gastó todo lo que tenía. Yo declaro la bendición de Dios sobre tus hijos y tus hijas en esta tarde. Y yo declaro esta palabra como una semilla que penetre en los corazones hasta dar fruto al 100%. Vidas transformadas, hogares transformados, hogares donde el centro de su actividad siempre sea la presencia de Dios, hogares donde giremos alrededor de la presencia de Dios en nosotros, para construir hijos de bien, para construir bendición en lugar de tristeza. La bendición de Dios sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.